para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad, para aquellos que han perdido la esperanza. Traigo nuevas de libertad para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció. Traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Para aquel que lucha día tras día y que ha puesto su confianza en el Señor. Para los que esperan, siempre hay resultados. Para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán, y no importa cuánto dure su jornada, la fatiga no les vencerá. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Para ti que escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar. Sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar. Si mi pueblo que teme
Si mi pueblo se arrepintiere de toda su maldad, yo los oiré y los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre. Si buscaréis con fe mi rostro, allí yo estaré. Si oraren unos por otros, yo los escucharé. Yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego, sanaré la tierra, los uniré de nuevo, perdonaré sus males, como un solo pueblo que humilde se arrodilla. Solo pueblo que humilde se arrodilla. Oiré su
La tumba le encerró Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor, de guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el Señor destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Cristo venció, y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Cristo la tumba y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre, vive por siempre, vive por siempre, vive por siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor Rey, el Señor Rey, el Señor Rey. Resucitó. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre.
se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Que el Señor guarde la vida de cada uno de ustedes y que puedan escuchar, puedan estar atentos en el día de hoy también. Orar por nosotros porque, como bien hoy le informaba a mi familia, ahí está, como bien le informaba a mi familia, hoy fuimos al médico los dos. Y estamos pa'l gato, dijo mi hermana. Así que los dos. Así que yo tengo titis y mi esposo todavía está medio complicado. Pero es nuestro deseo también estar con ustedes. Así que los dejo a él. Muy bien, muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Contentos de poder estar con ustedes una vez más, contentos de poder hacer lo que más me gusta, que es predicar la palabra del Señor. Así que ruego al Señor para que cada uno de ustedes puedan estar bien allí en sus hogares, con sus familias, y ruego al Señor que Él siga hablando a nuestro espíritu a través de su palabra, que es lo más importante. Les invito a orar para iniciar este tiempo de reflexión en torno a la palabra del Señor. Así que, como mi esposa está sorda, pero puede hablar, voy a pedirle a ella que ore para que encomiende este tiempo al Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, por cuidar de nuestra familia. Bendice, Señor, este tiempo en el cual también nuestros hermanos se conectan para escuchar tu palabra. Ayúdanos a nosotros también. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu presencia en cada familia. Gracias, Señor, porque hay ánimo y hay ganas de escuchar, Señor, lo que tú tienes que decirnos. Gracias por eso. Bendice este tiempo. Bendice, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias, Andrés. Muy bien. El día de hoy es un día bastante especial. Allá por el año 29, más o menos, año 29 después de Cristo, más o menos, ocurría un hecho que quedó en los registros de la historia. Y ese hecho es la crucifixión de Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el Galileo, como le decían algunos. Y quiero hablar porque, y quise salir hoy al aire porque es un día importante para nosotros, el pueblo cristiano, el pueblo que ha levantado el nombre de Cristo por ya estos 2000 años. Es importante para nosotros este día viernes santo, como llaman algunos. Y fue precisamente un día viernes que nuestro Señor Jesucristo yacía muerto ahí en la cruz del Calvario. Así que les quiero invitar que me acompañen, por favor, y podamos leer 2 versículos allí en el libro a los Hebreos, capítulo 12, versículos 2 y 3. Si me acompañan, por favor, con sus Biblias. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice allí la palabra del Señor. Si están conmigo, digan amén ahí en su casa. Por fe, digan amén. Yo lo puedo escuchar aquí en el Espíritu. Dice la palabra del Señor allí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esos 2 versículos vamos a estar analizando el día de hoy, y el tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he titulado El gozo del Señor Jesús. No tiene mucha ciencia mi título, ¿verdad? El gozo del Señor Jesús, porque allí el texto dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces yo quiero hablar con ustedes en esta hora el gozo del Señor Jesús. Y quiero enfocarme en 3 cosas importantes que yo puedo ver en este pasaje y que tienen que ver con las cosas que padeció Jesús. Y lo primero que vamos a ver es qué fue lo primero que Jesús tuvo que padecer, porque es fácil hablar de los resultados y siempre es bueno hablar de los resultados, pero muchas veces no hablamos del sacrificio que se ha hecho. En reiteradas ocasiones en mi calidad de pastor he tenido que ir también por petición del alcalde y de la municipalidad a inaugurar, qué sé yo, algunos vehículos, sedes, cancha y algunas cosas que se han adquirido para beneficio de la comunidad. Cualquiera de estas sean, cuando se me ha presentado la oportunidad y he podido, lo he hecho con todo gusto. Y nosotros vamos allí, y casi siempre yo voy cuando está el tema, está el vehículo, está la cancha, está la sede, lo que sea que haya que inaugurar o bendecir, que es nuestro trabajo. Yo voy cuando está listo, pero por lo general yo nunca me entero del trabajo que se está haciendo para adquirir algo.
A mí me llaman cuando ya está listo. Entonces, hoy nosotros como cristianos predicamos la salvación en Jesucristo y predicamos cómo nosotros podemos acceder a esa salvación que Jesucristo ganó. Ahora lo que yo quiero hablar es estos dos pasos que en lo que vemos que Jesucristo tuvo que soportar algo para ganar lo que nosotros hoy disfrutamos, que es la salvación. Y gloria a su nombre porque somos salvos. Pero si hay alguien que hoy me está escuchando y no tiene la seguridad de la salvación, yo le pido que escuche esta palabra del Señor y que el Espíritu Santo hable a su vida en esta hora. Entonces, el gozo del Señor. Y lo primero que tuvo que soportar Jesús, le invito a que vaya conmigo allí a Mateo 27, 27 al 31. Mateo 27, 27 al 31. Les decía que cada vez que se me invitaba a mí desde la municipalidad para inaugurar algo, para bendecir algo, les decía que yo no me enteraba del trabajo que había detrás. ¿Ya? Solo iba cuando ya estaba listo lo que se necesitaba. Pero siempre se da una pequeña oportunidad allí para poder presentar el trabajo que hubo detrás. Y los que han estado en alguna inauguración, en algún recibimiento de algún beneficio de la comunidad, saben de lo que estoy hablando. Habla la presidenta de la Junta de Vecinos y cuenta cómo fue que llegaron a eso. Habla el superintendente de bomberos y cuenta cómo fue que obtuvieron esto. Y es bueno poder saber cuánto costó. Y es de eso lo que yo quiero hablar en esta hora. De que entendamos cuánto costó nuestra salvación. A veces cantamos una canción que dice: nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Y hoy yo quiero mostrarle cuánto costó. Entonces por eso quiero llevarlos a ver estos 3 puntos. Lo primero que tuvo que soportar Jesús, lo segundo que tuvo que soportar y el resultado de soportar aquello. Esos son los 3 puntos que vamos a trabajar Dios mediante en esta predicación. Y ruego al Espíritu Santo que sea guiando nuestras vidas y que sea bendiciendo a todos quienes están escuchando esta predicación y que ojalá la pudieran compartir con amigos, con hermanos, con vecinos, con alguien allí en sus casas o alguien que vive cerca, la pueden compartir. Hoy es muy fácil compartir a través de nuestro Facebook. Colocamos la opción compartir y ya estamos compartiendo este mensaje, y este mensaje puede ser llegar a muchas partes, puede multiplicarse a través de las redes sociales. Eso es lo que debemos transmitir ahora. Muy bien, si tienen conmigo por favor estas citas, Marcos 27, 31, Marcos 27, versículo 27 al 31, por favor. Dice allí la palabra del Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús a su cuartel y reunieron allí todo el destacamento. Le quitaron a Jesús lo que llevaba puesto y le pusieron la túnica púrpura de un soldado, de un salado. Luego trenzaron una corona de espinas y la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña en la mano derecha y doblaron la rodilla delante de él y se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y le escupían y le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Cuando se hubieron divertido con él, le quitaron la túnica y le pusieron su propia ropa y le condujeron, al lugar de la ejecución. En este día, recuerdo lo que dije al principio, hoy viernes, allá por el año 29 después de Cristo aproximadamente, ocurría este hecho que yo estoy mencionando en esta hora. En la mañana del día viernes,
del año 29 más o menos, ocurría lo que yo voy a relatar en esta hora. Y lo primero que Jesús tuvo que soportar es esta burla, ¿verdad? Y mentiras. Y quiero leerlo, por favor. Quiero un poco contextualizarlo para poder entender lo que fue el proceso del juicio y la cruz. En este día he leído la crucifixión de Jesús nuevamente y leí desde los últimos 3 capítulos de cada evangelio. Los leí en todos los evangelios. Leí Mateo, Marcos, Lucas y Juan en este día. Nuevamente, ya lo había leído antes, pero creo que hoy es un buen día para leer nuevamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así que los leí en esas 4 versiones para poder entender cada evangelio narra algo diferente, ¿verdad? Narra lo mismo, pero coloca algunas cositas que nos dando mayor luz de lo que nosotros debemos entender. Y quiero un poco darles a conocer lo que Jesús vivió como lo primero que tuvo que soportar. Y la terrible rutina de la crucifixión había comenzado. La última sección acababa diciéndonos que Pilato mandó que azotaran a Jesús. Esto era una terrible tortura romana. Desmenuzaban a la víctima, le ataban las manos a la espalda y le ataban a una columna con la espalda doblada y convenientemente expuesta al látigo. El látigo era una tira larga de cuero en la que se había incrustado trozos de huesos agudos y piezas de plomo. Tal tortura solía preceder a la crucifixión y reducía el cuerpo desnudo del reo a tiras de carne cruda y a sangrantes y ardientes verdugones. Muchos morían en la tortura, mientras que otros perdían la razón y eran pocos los que se mantenían conscientes hasta el fin. Después de eso, entregaron a Jesús a los soldados mientras se preparaban los últimos detalles de la crucifixión y la cruz. Los soldados le llevaron a su cuartel en la sede del gobernador y reunieron a todo el destacamento. El destacamento se llama Hesperia. Una espeira completa eran 600 hombres, pero no es probable que hubieran tantos en Jerusalén. Estos soldados eran la guardia personal de Pilato, que le habían acompañado desde Cesarea, donde estaba su cuartel general. Puede que nos horroricemos ante lo que hicieron los soldados, pero de todos los que intervinieron en la pasión de Jesús fueron los menos culpables. No estaban fijos en Jerusalén, no tenían ni la menor idea de quién era Jesús. Por supuesto que no eran judíos, porque los judíos eran los únicos que se les podía evitar hacer el servicio militar, es decir, los judíos no hacían el servicio militar. Parece que para Jesús, de todo lo que sufrió, esto fuera lo más soportable, porque aunque se burlaron de su realeza, no había odio en sus ojos. Para ellos no se trataba más que de un iluso Galileo que iba a la cruz. ¿No carece de significado el que Filón nos cuente que un gentío judío hizo algo muy parecido con un joven demente? Tomaron una tira de tela y se la colocaron en la cabeza como si fuera una diadema, y le dieron como un cetro una caña de junco nativo del papiro que se encontraron tirado al borde del camino. Y como estaba disfrazado de rey, algunos se dirigían a él para saludarle y otros como para presentarle alguna demanda. Así se divertían con un chaval medio idiota, y eso fue lo que los soldados hicieron con Jesús. Seguidamente se prepararon para conducirle al lugar de la crucifixión. Algunas veces se nos dice que no debemos detenernos morbosamente en el aspecto físico de la crucifixión, pero no podemos hacernos una idea muy clara de lo que Jesús hizo y padeció por nosotros. Klausner, el escritor judío, dice: la crucifixión es la muerte más terrible y cruel
que han diseñado los seres humanos para vengarse de sus semejantes. Cicerón la llamaba la tortura más cruel y más horrible. Tácito la llamaba una tortura apropiada solo para esclavos. La inventaron en Persia, y puede que su razón de ser fuera que la tierra se consideraba consagrada al dios Hormuz, así que un criminal se colocaba fuera del contacto con ella para que no la contaminara, porque era la propiedad del dios. De Persia pasó a Cartago, en el norte de África, y fue de los cartagineses de los que aprendieron los romanos, aunque esto no lo aplicaban más que a los rebeldes, esclavos fugitivos y la clase más baja de criminales. Era una ejecución que no se podía aplicar igualmente a un ciudadano romano. Klausner pasa a describir a la crucifixión: se ataba la cruz al criminal, que ya era una masa sangrante desde los azotes, allí colgaba hasta morir de hambre y sed y exposición a la intemperie, incapaz de defenderse ni siquiera de los tábanos que acudían a su cuerpo desnudo y a sus heridas sangrantes. No es una escena agradable de contemplar, sino horrible, la que Jesucristo sufrió, y voluntariamente por nosotros. Espero no haberlos aburrido con esto, pero a mí me parece interesante poder entender lo que soportó Jesús en primera instancia. Sufrió las burlas, las mentiras, porque lo acusaron injustamente. Como les dije anteriormente, hoy leí los 4 relatos de la crucifixión de Jesús, su proceso de interrogación y su crucifixión en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también leí y entendí cómo fue que Pilato no quería ejecutar a Jesús. Pilato quería soltarlo porque no hallaba en él algún indicio de alguien que mereciera la muerte. Pero los sacerdotes y los principales de Jerusalén mintieron y acusaron a Jesús de 3 cosas: de sedicioso, de decir que no había que darle honra al César y de creerse rey. Entonces, con esas causales que podrían ser tomadas en cuenta por Pilato, es que fueron y llevaron a Jesús. Por las causales verdaderas no podrían haber crucificado a Jesús. Debieron haber mentido y debieron haber provocado a ira al gobierno romano para que pudieran acceder a esto. Y lo primero entonces que Jesús tuvo que soportar fue eso. Y tuvo que soportar también el camino hacia la cruz. Y allí nosotros, por ejemplo, tenemos en Mateo 27 del 32 al 44, allí tenemos el relato. No voy a leer el relato bíblico porque allí se menciona el camino de Jesús a la cruz. Y es un pasaje que la mayoría conoce y quizás la mayoría ha leído bien y quizás también, al igual que yo, la leyó hoy nuevamente. Y allí se nos narra el camino de Jesús al monte Calvario, o al monte de la calavera, o el Gólgota en hebreo. Y lo que tuvo que soportar Jesús allí, y leo a continuación la historia. La historia de la crucifixión no necesita comentario, todo su poder reside sencillamente en contarla. Lo único que podemos hacer es pintar su trasfondo para que el cuadro parezca lo más claro posible. Cuando se había condenado a un criminal, se le conducía al lugar de la crucifixión. Se colocaba entre 4 soldados romanos. Era costumbre que llevara el travesaño de su propia cruz. Es decir que la cruz
o la madera que iba a permitir que Jesús tuviera sus brazos de esta manera, la tenía que llevar sobre sus hombros. Y Jesús no llevó la cruz completa, solamente llevó el travesaño, pero ese travesaño pesaba más o menos unos 70 kilos, que eso fue lo que Jesús tenía que llevar sobre sus hombros. A todo esto, al peso de estos 70 kilos, hay que sumarle todos los azotes que había recibido, todos los golpes que había recibido, y debemos recordar que Jesús estuvo toda la noche en interrogatorio, y a eso en las primeras horas de la mañana lo llevaron ante Pilato. Entonces Jesús no había dormido, no había comido, no había bebido, y a todo eso tuvo que soportar el castigo de los soldados. Entonces sumémosle a eso el cargo de esos 70 kilos, que ya no pesan 70 kilos, deben pesar más de 100 kilos, yo creo, es la sensación de llevar tanto peso. Y eso es lo que hacían con el condenado. Lo hacían llevar, después de haberlo golpeado, llevar el parte de la cruz, porque el palo vertical estaba esperándolo ya en el lugar de la crucifixión. Es en estos momentos donde el relato bíblico nos dice que Jesús se cansó, y los soldados romanos tenían la autoridad de decirle a cualquier persona que estaba pasando por ahí, preguntarle su nombre y darle la orden para cumplir. En este caso le preguntaron a un hombre que iba pasando por ahí, y era Simón de Cirene, y el soldado le dijo que le ayudara a Jesús a llevar la cruz. Imagínese el momento de tensión, de preocupación en la vida de Simón de Cirene. Marcos capítulo 15, versículo 21, nos dice, nos da un detalle que solamente Marcos lo dice, que este tal Simón de Cirene era padre de Alejandro y Rufo, y lo más probable es que estos hayan sido algunos principales del templo. Por eso que Marcos se da el tiempo de nombrarlos allí. Simón de Cirene ayuda entonces a Jesús a llevar ese palo, ese travesaño de la cruz. Y podemos pensar que aquello que a Simón le había parecido la vergüenza más grande de su vida, llegó a ser su mayor gloria. Ayudó a llevar la cruz del Salvador, pero él no lo sabía. Él simplemente iba pasando por ahí, y según él le ayudó a llevar el madero a un malhechor, a un sedicioso, a alguien digno de muerte, pero no sabía que le estaba ayudando a llevar la cruz al Salvador del mundo. Entonces, Jesús en su camino a la cruz tenía que soportar todo esto, y se le daba también la historia nos dice que se le daba un vinagre mezclado con hielo, con mirra, que era el líquido, que era una droga que mujeres ricas de Jerusalén donaban para los crucificados, para que pudieran hacer más llevadero el momento de la cruz, de la crucifixión. Pero Jesús, al darse cuenta lo que era, él no quiso beberla, porque Jesús quiso soportar todo el dolor que implicaba la cruz. Yo no sé si alguno de ustedes vio la película Corazón Valiente, creo que se llama, donde William Wallace es retenido y una mujer va y le da un poco de líquido, que era una droga, para que él bebiera, para que su muerte, recuerden que a William Wallace lo azotaron, lo masacraron y después lo cortaron en pedazos y enviaron sus pedazos por la parte del territorio, para que vieran lo que pasaba con los que se sublevaban contra el reinado, contra el Estado. Pero William Wallace no quiso beber esa droga, sino que la escupió. Algo así fue lo que Jesús hizo cuando le dieron a beber eso. Él lo escupió porque él no quiso tomarla, porque él quiso soportar en su cuerpo humano, en su humanidad, quiso soportar todo el dolor que implicaba la cruz.
Es muy probable que los dos que crucificaron a su lado hayan bebido eso y así ellos aguantaron más, porque lo que la historia nos dice que Jesús murió primero porque a los otros dos tuvieron que quebrarle las piernas, y a Jesús no fue necesario quebrar las piernas porque ya estaba muerto, nos dice la Biblia. Entonces, a grandes rasgos yo estoy diciendo lo que Jesús tuvo que soportar, pero verlo. Nosotros en estos días vemos también las películas de Jesús de Nazaret y vemos cómo es azotado cuando es llevado al Monte Calvario. Entonces algo así es, y eso es real. La película está bastante alejada de lo que era la realidad bíblica e histórica de lo que pasaba en la crucifixión. Eso es lo primero entonces que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo: la humillación, las mentiras, las burlas. Y lo segundo que Jesús tuvo que soportar fue la cruz en sí misma, ¿cierto? El versículo 2 de Hebreo que leímos al principio nos dice que Él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio. Y la cruz era otro asunto aparte, ¿verdad? Porque todo esto que yo presenté ahora, todo esto era camino al Calvario. Solo era lo que Jesús había vivido hasta llegar al lugar de su crucifixión. Y cuando llegaron al lugar de su crucifixión, Él fue clavado al madero. Los clavos, nos dice en la historia, que eran clavos de 8 pulgadas. 8 pulgadas. No, mucho más grande que esto. Esto tiene 5 pulgadas solamente. Los clavos se nos dice, y la historia nos dice que eran clavos de 8 pulgadas, que son los que tuvo que soportar Jesús. Y debemos sumarle que Jesús sufrió el dolor en carne, ¿verdad? Porque Él no fue drogado para hacer más llevadero ese momento. No, Él no quiso hacerlo porque lo quiso soportar todo por amor a ti y a mí. Y a los crucificados se le tenía que quebrar las piernas para que murieran más rápido. Algunos pasaban todo el día, nos dice la historia. Pasaban todo el día crucificados y no morían, lo soportaban. Pero Jesús murió a las 3 de la tarde, nos dice la Biblia, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 23 en adelante. 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando crucificaron a Jesús, eran las 9 de la mañana. La hora tercera a las 9 de la mañana. El día se dividía desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La hora de la primera era a las 6 de la tarde, la segunda a las 7, 8 y 9, o 7, 8 y 9, ahí es. Y la hora tercera del día entonces era las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana del día viernes crucificaron al Señor Jesús. La cruz, como dije anteriormente, era otro asunto. Estaba lo primero que Jesús soportó, es todas las mentiras, toda
las burlas y la humillación que recibió Jesús antes de su camino a la cruz y en el camino a la cruz. Y ahora estamos viendo lo que Jesús tuvo que soportar allí en la cruz. La Biblia nos dice que hubo tinieblas ese día a partir de la hora sexta hasta la hora novena. Y la hora sexta era a las 12. Esa era la hora sexta, las 12 del día. Hubieron 3 horas de tinieblas. Y algunos de los evangelios nos dicen que hubo un terremoto cuando Jesús murió. Por ejemplo, Marcos nos dice que cuando Jesús expiró, el versículo 37 y 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó de dos en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los otros evangelios nos dicen que hubo terremotos, que las piedras se partían. Y por eso es importante darse el trabajo de leer el relato de la crucifixión de Jesús en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como yo lo hice en esta tarde, porque todos nos dicen algo que nos enriquece este relato y nos ayuda a entender más lo que fue el proceso del camino a la cruz, o sea, la crucifixión y la crucifixión de Jesús. Entonces, a las 12 del día empezó esta tiniebla en el lugar, y dice versículo 33, cuando vino la hora sexta, es decir, las 12, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y la hora novena era a las 3 de la tarde. Y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después de decir esos momentos es que Jesús expira. Y la narración del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, nos da otro detalle bastante importante, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después de soportar ese dolor de los clavos y de soportar el peso de su propio cuerpo, ejerciendo presión sobre los mismos clavos, Jesucristo exclamó: consumado es. Y esta palabra consumado es en el griego tetelestai, que significa la obra fue consumada, es decir, la misión por la cual me enviaron está lista, la he realizado. Esto quiere decir esta palabra tetelestai, consumado es. Implica entonces que Jesucristo dijo: la obra que me diste que hiciese, la hice. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu, expiró, murió. Y luego de eso, la Biblia ahí en el Evangelio de según San Juan, versículo 31 en adelante, nos narra que hirieron el costado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos allí las dos cosas que el Señor tuvo que soportar. Lo primero, la humillación, las mentiras y las burlas, y todo eso fue en el camino a la cruz. Lo segundo fue la cruz en sí mismo, los clavos, los golpes y el dolor de estar solo también. Recuerden que en ese momento exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir que cuando Jesús ora allí en el Getsemaní y le dice: Padre, si es posible de mí pase esta copa, estaba hablando de su momento de la cruz. Estaba hablando de ese momento de la cruz. Y Jesús
no era que él quería evitar la cruz. Lo que Jesús quería evitar era el abandono del Padre, porque sabía que la cruz implicaba que su Padre, aquel que había tenido comunión con él desde el principio, lo iba a abandonar. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo: Padre, si es posible, es decir, si es posible que tú no me abandones, que así sea, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, Jesús tuvo que también soportar el abandono del Padre. ¿Te imaginas que en tu momento más cruel o más doloroso, tu ser más querido o tu amigo íntimo no pueda estar contigo? ¿Te imaginas eso? Eso fue lo que vivió Jesús. Sus discípulos no estaban. Y ahora, sumado a eso, el Padre lo había abandonado. El Padre que lo había enviado al mundo. El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1 lo grandioso que era la relación del Hijo con el Padre. Y esa gloria que ellos tuvieron desde el principio, esa comunión que ellos tuvieron desde el principio. Pero esa comunión se había terminado con la cruz. Es decir que Jesucristo no solamente vivió el proceso, el camino hacia la cruz, y la cruz no fue solamente eso, o sea, no fue solamente ese dolor físico, sino fue el dolor espiritual de perder la comunión con papá, la comunión con su Padre. Y eso fue lo más doloroso para Jesús. Y para nosotros quizás eso puede ser lo más doloroso en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Para algunos lo más doloroso es que no puedes ver a tus seres queridos. Y esto lo que nosotros estamos viviendo ahora no se compara con lo que Jesús vivió. El Padre lo había abandonado. Hoy nosotros por lo menos sabemos que nuestros padres están, que nuestros seres queridos están. Nos podemos comunicar ahora por teléfono con ellos, por el Facebook. Nos podemos comunicar con ellos, pero en ese tiempo no era así. El Padre lo había abandonado. Entonces vemos todo lo que Jesús sufrió, que no fue solamente los clavos en la cruz. Yo hice una pequeña reflexión de lo que la historia nos enseña del proceso de la crucifixión. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto entonces, estimado? ¿Por qué era necesario que Jesucristo padeciera el dolor de la cruz? ¿Y por qué yo he llamado a esta reflexión el gozo del Señor Jesús? ¿Y por qué Hebreos dice que Jesús, con el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz? ¿Qué significa el gozo? El gozo, estimados, el gozo de Jesús sencillamente eres tú y soy yo. Es decir, que cuando Jesús escuchaba aquellas voces que le decían, no sé si lo tengo aquí en los relatos le decían, usted lo debe saber de memoria todo esto, pero le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. A otros salvó, que se salve a sí mismo. Incluso uno de los malhechores le decía: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y podemos allí escuchar las palabras de Jesús, y que Jesús dice: si no bajo de esta cruz es precisamente por amor a ti. Y todas las burlas se centraban en una cosa: la afirmación que Jesús había hecho y su obvia indefensión en la cruz. Precisamente en eso era lo que más se equivocaron los judíos. Estaban empleando la gloria de Cristo como un objeto de burla. Baja de la cruz, le decían, y creeremos en ti. Pero como una vez dijo el general Bott, William Bott, él es el fundador de Ejército de Salvación, es precisamente porque no quiso bajar por lo que creemos en él. Los judíos no veían a Dios nada más que en el poder, pero Jesús nos ha mostrado que Dios está en el amor sacrificial. Precisamente Jesús no bajó de la cruz por amor a ustedes y por amor a mí. Y ese es el gozo de Jesús. El gozo del Señor Jesús
eres tú y soy yo. Y si tú que me estás viendo te consideras una persona salva, por lo cual yo doy gloria a Dios, dale gracias al Señor por esta salvación y entiende cuánto costó tu salvación. Y alaba al Señor por eso, por tu salvación, y consagra tu vida cada día más al Señor, porque Él te hizo salvo. Pero si tú no eres salvo, hoy tienes una oportunidad para recibir la salvación por medio de Jesucristo, porque Jesucristo vio el gozo puesto delante de ti, porque Jesucristo, cuando estaba allí clavado en la cruz del Calvario, te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí, y por eso Él no bajó de esa cruz, aunque le imploraban diciendo: baja de la cruz y creeremos en ti. Jesucristo no lo hizo, porque la cruz significaba la salvación para nosotros, y ese es el resultado de esta salvación, de esta cruz, de esta crucifixión, de este proceso doloroso de Jesús. El resultado fue la salvación. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, dice la Escritura allá en Primera de Juan. Jesucristo vino para que todo el mundo sea salvo por medio de la cruz. Por eso Jesucristo no rechazó nunca la cruz. Por eso no le hizo el quite a la cruz. Estuvo dispuesto a derramar su preciosa sangre por amor a ti y a mí. Ese es el resultado de la cruz, la salvación de nuestras almas. Y es por eso que hoy nosotros no vamos a condenación, sino pasamos de muerte a vida. Gloria sea al nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esto. Allí en Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2. Filipenses 2, 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El resultado de soportar todo lo que Jesús soportó somos tú y yo. El gozo del Señor Jesús eres tú y soy yo. Ahora, si tú no te has considerado salvo y has creído esta palabra del Señor y has creído que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, yo te invito en esta hora a confesarle como su Salvador. Te invito en esta hora a aceptar el sacrificio de la cruz y que puedas disfrutar de la salvación, el gozo de la salvación. El libro de Hebreos nos dice que nosotros no podemos escapar una salvación tan grande. Que el Señor nos bendiga. Te invito a orar y yo te invito que el Espíritu Santo pueda administrar tu vida. Yo te invito a repetir una oración conmigo. Poderoso Dios, reconozco en esta hora que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y acepto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por mis pecados. Acepto formar parte de las filas de miles de cristianos alrededor del mundo que confiesan el nombre de Jesucristo para gloria de Dios Padre. Quiero vivir una vida plena, quiero vivir una vida en abundancia. Acéptame como tu Hijo, oh mi Dios. Gracias Jesús por ser mi Salvador y mi Señor. Amén. Yo te ruego, si tú hiciste esta oración conmigo, te ruego que te comuniques conmigo
o que te comuniques con alguien. Ahí abajo en la pantalla, ahí está pasando mi celular, mi nombre y mi celular. Si tú no me conoces o no tienes mi número, me puedes llamar y puedes decirme: pastor, yo he decidido entregar mi vida al Señor. Pastor, yo reconozco que soy un pecador y quiero ser salvo. Pastor, yo me quiero unir a las filas de los cristianos que adoran a Jesús. Yo te ruego que te comuniques conmigo. Y te hablo a ti también, estimado hermano, hermana, que si tú eres salvo, salva, disfruta de esta salvación y sirve al Señor con todo el ánimo. Búscale al Señor en este tiempo para que Él te exalte en el tiempo que sea necesario, para que Él, cuando terminemos toda esta crisis, Él te levante y te use para predicar su santa palabra. Que Dios te bendiga. Espero que con esta reflexión tú hayas entendido lo que costó el hecho de tu salvación y mi salvación. Que Dios te bendiga. Un abrazo.